Ahora quiero hablarle acerca de la oración. ¿Qué orar? ¿Qué es lo que debemos estar orando? ¿Qué caracteriza entonces la oración del creyente genuino, el creyente verdadero, la persona que conoce, está dedicada a Dios? Nosotros podemos aprender muchas cosas de la Biblia y una de ellas es que debemos estar orando. Usted quiere aprender a orar, usted necesita leer la palabra de Dios y estudiar oraciones en la Biblia. Específicamente, entonces hay muchas oraciones descritas. Usted puede ver cómo oró Jesús en Juan 17. Él nos dice cómo orar en Mateo 6, pero cómo oraba él y qué pedía, Juan capítulo 17, por ejemplo. Pero ahora vamos a ver una de las cosas que pide Pablo, uno de los temas recurrentes en las oraciones de Pablo. ¿Por qué estamos orando? Una de las cosas entonces, al empezar nuestra fe, al empezar nuestro peregrinaje espiritual, empezamos a orar sin duda y lo hacemos, y Mateo 6 nos da entonces la referencia. Empezamos a orar entonces por el pan de cada día, lo cual significa: Señor, ayúdame a ganarme el pan de cada día. No es que el pan me lo van a dejar en la puerta. Nunca invita la Biblia a la irresponsabilidad. La fe verdadera no es irresponsable. Entonces, vemos allí y pedimos esas cosas, pedimos por necesidades y cosas materiales. No hay nada de malo en interceder entonces o pedir por la salud de hermanos, por provisión en la vida de otros creyentes, pero una de las cosas por las cuales Pablo pedía y en forma constante era específicamente por la reacción de las personas cuando escuchaban la palabra de Dios. Él pedía por el receptor del mensaje y también pedía entonces por el emisor, por el predicador, por él mismo. Pablo pedía oraciones por sí mismo. ¿Qué crees que pediría Pablo por sí mismo estando, por ejemplo, en la cárcel? No lo vas a creer, pero lo que él pedía era que otros escuchen el evangelio. Él decía: ora por mí, para que yo pueda predicar el evangelio claramente, para que gente lo reciba, para que gente lo viva, lo glorifique, para que gente no lo impida. Él pedía esas cosas. Entonces, ora por las otras cosas, no hay problema. Hay una petición en tu corazón de repente, muy profunda, muy intensa, y puedes estar orando por estas cosas. No vayas a pensar que las vas a excluir. Pero hay también esto que te estoy explicando, la preocupación para que otras personas que tú conoces escuchen la palabra, reciban la palabra, o en el mejor de los casos, escuchen a través tuyo la palabra. Necesitamos estar orando por hermanos que están predicando, pero por ti mismo, para que tú también lo estés haciendo. Es un tema espiritual. Hay una guerra espiritual, entonces, donde el enemigo se opone, no solamente a que el creyente proclame la palabra, sino a que gente la reciba. Vas a ver en estos textos que alrededor de eso giraban las oraciones de Pablo, alrededor de la palabra de Dios. Mira, 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 y 2, por favor. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Mira lo que dice Pablo, por favor. Dice: oren por nosotros. Al principio de la carta, entonces Pablo tiene algunos compañeros junto con él y dice: oren por nosotros. ¿Para qué? Lee el texto, por favor. ¿Cuál era el tema por el cual debían estar orando? Léelo. Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Mira lo que está diciendo Pablo: oren para que la palabra del Señor corra, o sea, que no sea impedida, para que la palabra del Señor siga extendiéndose. Es decir, la palabra de Dios, hermano, obviamente la palabra de Dios no va a salir a correr, tú vas a tener que llevarla en la mano, en tu corazón, en tu mente, y enseñarla y compartirla. Eso es lo que vas a tener que hacer. Entonces está hablando, cuando dice para que la palabra del Señor corra, es el deseo de Pablo, lo más profundo de su corazón, que más personas estén escuchando, y él ora por eso. Él está orando para que otras personas también escuchen. Tú puedes decir: ¿cómo van a ser esas personas que viven lejos, culturas tan alejadas, regiones tan remotas donde se llega horas y caminando porque no hay carretera? ¿Cómo alguien va a llevar allí el evangelio? Vamos a empezar por lo menos orando por ellos para que la palabra corra y llegue a ese lugar. Entonces, sea glorificada implica dos cosas. Significa que la reciban y significa que la vivan. Porque la palabra de Dios es glorificada cuando la gente la recibe. Cuando tú escuchaste el evangelio, alguien te habló, tú dijiste: gracias, Señor, me has salvado, ahora lo entiendo. Diste gloria a Dios porque Él te salvó, pero alguien tuvo que explicarte. Pero es glorificada cuando tú vives de acuerdo a ella. Es glorificada cuando tú vives
digno de la palabra de Dios. Vives como un verdadero hijo de Dios. La palabra de Dios así está siendo glorificada. Entonces, Pablo ora por estas cosas, que la palabra corra, que la palabra sea glorificada, sea recibida y sea practicada. Dice, así como lo fue entre vosotros, los hermanos en Tesalónica. Eso es lo que pasó con ellos. Escucharon la palabra, recibieron la palabra y empezaron a practicarla, empezaron a vivir la palabra. No seamos teóricos. Una persona, un falso creyente, un falso cristiano, es aquel que toma la Biblia como teoría. Habla de la Biblia, puede compartirla, pero no la vive, no la estás glorificando. ¿Quieres glorificar la palabra de Dios? Practícala. Vívela, que la gente, tal vez hay gente que nunca ha leído una Biblia, pero más o menos sabe lo que dice al verte cómo vives. Más o menos sabe lo que dice al ver tus reacciones, al ver cómo cuidas a tu familia, al ver lo que haces el domingo. Entonces, más o menos saben lo que dice la Biblia al manejar tu relación con el sexo opuesto, la relación con tus padres. Todo eso, transmite que en realidad estás viviendo la palabra de Dios. Así se glorifica la palabra de Dios. Y Pablo ora por eso. Mira versículo 2. ¿Para qué más deben estar orando? Versículo 2. Para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque, dice, no es de todos la fe. No todos son creyentes. ¿Cómo se llaman los que no tienen la fe en Cristo? Hombres perversos, malvados y malos, que practican maldad. Entonces dice, para que seamos librados, porque ¿qué hacen los hombres perversos y malos? Impiden la palabra. Impiden que se proclame la palabra, se burlan de la palabra, intentan disuadir al cristiano que le enseñe burlándose de él. Intentan disuadirlo incluso en el peor de los casos a través de la fuerza. Entonces dice, oremos, oren para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque de los que no tenían la fe, sí, fueron tan agresivos que incluso en más de una ocasión casi matan a Pablo. Fue apedreado, fue azotado, en algunos casos hasta naufragó, pero él dice, yo voy a seguir enseñando la palabra de Dios, no me voy a rendir. Ya, entonces, va a haber oposición hacia ti. ¿Has intentado hablar de Dios? ¿Cómo han reaccionado? Todos te dicen, sí, gracias, quiero seguir escuchando. ¿Te dicen todos eso? La gente, ¿cómo responde? ¿Sabes que la respuesta a temas espirituales muestra lo que hay en el corazón de esas personas? ¿Sabes que poco o nada de deseo espiritual significa que no tienen vida espiritual? Significa que no han nacido de nuevo. Que puedes saber qué es lo que hay en su corazón al mencionar y hablar acerca de Cristo y su palabra. Dice, mira lo que dice Pablo, te recuerda, no es de todos la fe. Que Dios nos libre, dice, de hombres malos y perversos que no solo rechazan, sino que se oponen. No solo rechazan, sino que atacan, se burlan. Van a usar la burla, la presión. Van a usarla para que tú te calles. Mira lo que dice Pablo. Dice, ora para que la palabra, corra. Para que la palabra sea glorificada. Para que seamos librados de hombres perversos y malos. Mira el orden. Para que la palabra corra. Que siga proclamándose la palabra. Para que sea glorificada, que sea creída y sea practicada, sea vivida. Y dice, y oren por favor para que seamos librados de hombres malos que se oponen, que quieren eliminar el evangelio, no lo van a desaparecer, pero quieren acallar a aquel que lo enseña o lo proclama. Si tú quieres ver cuán malo es el hombre o la oposición satánica, haz una cosa. A ver, inténtalo. Y empieza a testificar. Empieza a hablar a otras personas acerca del evangelio y vas a ver cuántas objeciones ocurren, cuántos problemas aparecen, cuánta oposición aparece, cuánta agresividad de parte de gente que parece tan dulce, tan dócil, tan atenta, tan amable. Hablas del evangelio, ni te van a hablar quizás, te van a esquivar. Mira, quién llega, quién viene, y se van a dar la vuelta y van a girar, porque eso produce Cristo. Cristo dijo que vino a traer enemistad, en ese sentido, pero con los que no son de la fe, porque no tienen poco o nulo interés. Pero alguien tiene que hablarles. Hermano, tienes que tomar la iniciativa. Quiere decir, hermano, que tienes que esforzarte por hablar y compartir. Tienes que hacer el esfuerzo, aunque eso en algunos casos va a significar oposición, pero en otros casos va a haber recepción, va a haber receptividad. ¿Qué de ti, hermano? Si nadie te hubiera hablado, si tu primera reacción
fue de rechazo. La gente que te testificó hubiese dicho, no le hables, no, ya lo entendí. No toques la puerta del hermano Lalo. ¿Por qué? Porque no va a querer, te va a echar agua. No quiere nada. Ahora no quiere nada. Y después de un tiempo dice, no, ahora sí. Después de un tiempo, no pasó eso con nosotros, hermano, piénsalo. A la primera no hubo una receptividad, una atención, ganas de ser. Dice, sigue, ¿por qué cortan el mensaje? Quiero seguir escuchando. No hubo eso al inicio. Recuerda la primera vez que alguien te habló, pero alguien arriesgó, alguien te invitó, alguien te habló, alguien te compartió, alguien insistió, alguien siguió orando por ti. Alguien siguió orando para que Dios pueda ablandar tu corazón, porque es Dios el que lo hace. Varios padres aquí quizás están orando por sus hijos no presentes para que Dios pueda ablandar su corazón. Y podemos hacerlo. Vas a ver en un momento que hay textos donde Pablo dice claramente, oro para que los de Israel sean salvos. Los de mi nación. Sí puedes orar esas cosas, y esas son las cosas que debes estar orando. Esas cosas son prioritarias, urgentes. Hay otras cosas necesarias, pero hay cosas urgentes, y una de ellas es la salvación de la gente que dices amar. Por eso, que alguien les hable, que ellos reciban, que ellos vivan, y que gente que se opone, te pido, Señor, para que no acallen a esas personas, no los frenen. Mira, Romanos 15, el versículo 30, del versículo 30 al 32, dice, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Otra vez los adultos, la clase de adultos, estudiamos a las 10, otra vez la Trinidad. ¿Se da usted cuenta? El versículo 30, Señor Jesucristo, Espíritu, Dios. ¿Puede verlo? Si Señor Jesucristo es una persona, Dios es una persona, el Espíritu también. Punto. Mira por favor el versículo 30. Os ruego por nuestro Señor, por el amor del Espíritu, dice, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Cómo podemos ayudar a los misioneros, a los cuales, cerca de 20 hermanos, a los cuales apoyamos con misiones? No solamente económicamente, también los ayudamos. ¿Cómo? Lee el texto, ¿cómo los ayudamos? Orando. ¿Pero qué oramos por ellos? Presentan ellos necesidades. Pero hay algo más por lo que podemos orar, y quizás ellos no lo ponen en la carta porque saben que ustedes van a leer la carta a los romanos, donde dice de qué orar. Y dice de qué orar 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, sea recreado con vosotros. Dice, para que sea librado y pueda seguir predicando, para que sea protegido y pueda seguir enseñando la palabra de Dios. Más de un hermano, por predicar la palabra, dependiendo de dónde está, su vida está en riesgo. Sobre todo en países en Medio Oriente, en el mundo musulmán, sí, hay riesgo. Los hermanos que llegaron de Marruecos en octubre van a visitarnos y vas a escucharlos. Y el hermano Juan le va a hacer entonces un interrogatorio público al hermano. Los hermanos van a compartirte algunos de sus testimonios, y uno de ellos es la famosa policía secreta. Marruecos tiene, a diferencia de otros países musulmanes, nos decían estos hermanos que han estado allí, tienen un poquito más de orden. Ellos son muy celosos de las personas que entran al país. Y dice, pero la policía secreta está en todo lado. Dice que una vez una persona robó, entonces quitó algo, a la fuerza empezó a correr, y el hombre que estaba vendiendo entonces afuera bocaditos, se quitó lo que tenía encima y lo empezó a perseguir, y lo agarró al ladrón y sacó su placa. Era policía secreta, pero fingía, ser un vendedor ambulante. Entonces dice, están en todo lado, pastor, están en todos lados. Entonces ellos tampoco están tan asustados como para no hablar, pero ellos saben, están mirando, están en todo lugar, es parte de su labor, se infiltran entre las personas, parecen personas comunes y corrientes, pero igual ellos siguieron predicando. Dios los ha librado, han estado casi 2 años, y Dios ha hecho una gran obra a través de ellos. Puedes ver, hermano, podemos estar orando por ellos, y Pablo dice, ora por mí. ¿Sabes para qué? Para ser librado de hombres malos, pero no porque tengo miedo que me hagan algo. No, hermano, el morir es ganancia, dice Pablo, para poder seguir predicando. La única razón de Pablo para seguir vivo era entonces poder seguir siendo de bendición a los de afuera y edificar a los de adentro. Evangelizar a los de afuera, edificar a los de adentro. Él decía, esa es la prioridad. ¿Cuál sería nuestra razón para vivir? Porque quiero ver crecer a mis hijos, a mis nietos, bisnietos. Falta. A tataranietos. Algo más. Tataranietos. Ya, en su gracia veremos entonces a los descendientes de nuestros descendientes. ¿Qué si no? La desdicha no es partir antes. La desdicha es no vivir para Él. La desdicha es morir sin Él. No vivir para Él. Eso es lo que debe para ti, hermano, quedar claro,
que la razón para estar aquí es para que otros también escuchen. Mira, Efesios 6, 18 y 20, al 20. Efesios 6, 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Mire, no dice que hay que orar a los santos, dice que hay que orar por los santos. ¿Puedes ver la diferencia? ¿Qué significa orar por los santos? Por los creyentes, hermano. Porque los santos son los creyentes. Vive como tal. Eres santo por la sangre de Cristo. Oramos unos por otros. No a los santos, sino por los santos. Versículo 19. Pablo dice: y por mí, dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. Dice: yo quiero dar a conocer con valor, con claridad, el misterio del Evangelio, por el cual, por el Evangelio, soy embajador en cadenas. Pablo estaba en la cárcel cuando escribió la carta a los Efesios. Estaba encarcelado en Roma. Que con denuedo, otra vez la palabra denuedo, con valor, claridad, hable de él como debo hablar. ¿Qué oraba Pablo? Oren por los creyentes y oren por mí, por favor, oren por mí. A ver, Pablo, ya sé que va a pedir Pablo. A ver, ¿qué vas a pedir Pablo? Que pueda predicar el Evangelio. Ya lo estás predicando, pero estoy en la cárcel. ¿Pero a quién estás predicando? A la gente alrededor, a los guardias a su costado, a la gente donde él estaba encarcelado, la casa de César, el nombre que usa en Filipenses 4. Dice que con denuedo, con valor, porque nuestro testimonio no puede ser dado con indecisión, con duda, con temor y si me gritan. No, hermano, con valor, porque es la verdad. Con valor porque es lo que la gente necesita. Con valor porque la Biblia te avala, te autoriza, porque es ciertísimo lo que ves allí, porque es lo que la gente necesita. Pero otra vez, Pablo pide oración. ¿Para qué? Dice: oren por mí, otra vez versículo 19, para que me sea dada palabra, para dar a conocer el Evangelio, para que lo hable como debo hablar. Mira Colosenses 4, 2 y 4. Esta carta también la escribió Pablo cuando estaba encarcelado en Roma. ¿Qué pedirías tú en la cárcel? Mejores condiciones entonces aquí en mi celda, más derechos, más sol, que me dejen caminar un poquito en el patio para tomar un poquito más de sol, o más comodidad. Esta cama está muy dura, el preso de al lado hace mucha bulla. ¿Qué está pidiendo Pablo cuando está encarcelado? Colosenses 4, 2 y 4, perseverad en la oración. ¿Qué significa perseverar? Hermano, sea consistente, sea continuo. Está usted de repente, todo va bien, hay que orar, todo va mal, ni ganas tengo de orar. Dice, persevera, sé persistente, debes continuar orando, velando en ella, atento, con acción de gracias. Cuando oras, ¿qué debes hacer, hermano, hermana? ¿Qué debes hacer? ¿Dar qué? Debes dar gracias. ¿Escuchaste? Señor, voy a orar. ¿Sabes qué, Señor? Aquí está una lista de peticiones. Hace mucho que no me escuchas. No estamos bien, Señor, porque si no me escuchas, no podemos estar bien. ¿Me vas a escuchar o no voy a la iglesia? No te acercas jamás así. No te acercas jamás con esa actitud, como asaltando, queriendo asaltar a Dios, como un matón. Hermano, Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Y dice, te doy gracias. Vengo con una lista, pero Señor, te iba a pedir, pensándolo bien, voy a darle la vuelta porque mejor te doy gracias primero. Y así empiezas, dando gracias. ¿Tienes cosas por las cuales dar gracias? Una de las razones por las cuales estás amargado es por tu mala memoria. Olvidas que tienes muchas bendiciones y empiezas a pensar en las cosas que no tienes. Y tienes muchas cosas que no mereces y en su gracia Dios te ha dado. Da gracias, hermano, en oración. Pero luego dice el 3, orando también al mismo tiempo, mientras das gracias, por nosotros, dice Pablo. ¿Para qué? Para que el Señor nos abra la puerta de la cárcel. No pide eso Pablo. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. ¿Qué significa abrir puerta? Oportunidades para la palabra. Él dice, te pido oraciones por nosotros. ¿Para qué? Oportunidades. Quiero enseñar la palabra. Quiero hablar a otros la palabra de Dios. ¿Sabes? La verdad, algunos de ustedes no necesitamos orar eso por ti. Y te explico por qué. Pablo estaba en la cárcel. Tú estás libre. Y pasan delante tuyo, por tu trabajo, por donde estudias, o visitas a familiares, tienes a tantas personas cerca como para que tengas más. Ahora, para ti no es tanto que se te abra oportunidad, sino que la aproveches. Nuestra oración por ti es que la aproveches la oportunidad. ¿Puedes ver la diferencia?
Pablo dice que se me abre oportunidad. ¿Por qué? Porque ya le hablé a él, ya le hablé a ese soldado, ya le hablé. Al que trae la comida, ya le hablé. Ya había compartido con todos. Quiero más, dice Pablo. Y ahora, ¿qué de ti, hermano? Tienes oportunidades, reuniones con gente a la que tú amas y están sufriendo y llegaron a tu lado porque Dios las envía a tu lado para que tú les hables de lo más importante y lo único que les puede ayudar, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que abra puertas para la palabra. Mira lo que pide él, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Hace un momento dijo el misterio del Evangelio, porque el Evangelio es Cristo. Trata de una persona, Cristo, por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo hablar. En Efesios dijo, como debo hablar. En Colosenses dice, como debo. En Romanos 10:1, uno más por favor. Hermanos, dice Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón, ¿sabes qué es anhelo? Deseo intenso, ardiente. El anhelo de mi corazón, hermano, es un pollo a la brasa con papas. Mira lo que dice Pablo, lee bien. El anhelo de mi corazón, hermano, es una casa que acabar mis cuentas, casa de 2 pisos. El anhelo de mi corazón es ver a mi hijo salir de primaria, secundaria, universidad y acabar todo lo que pueda. El anhelo de mi corazón es ver a mis nietos, verlos crecer, llevarlos al jardín. Mira el anhelo de corazón de Pablo, hermano. Mi oración a Dios es, dice, por Israel es para salvación. Mira, hay un anhelo en su corazón. Y luego dice, y mi oración. ¿Sabes por qué oramos? Usualmente por lo que más anhelamos. ¿Puedes verlo? Tú no vas a orar por aquello que no anhelas o no deseas. Hay un anhelo intenso. Y ese anhelo es espiritual. Por lo tanto, sus oraciones también lo son. Mi oración a Dios vamos a cambiar, quita a Israel y vamos a cambiarlo. Y dice, el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por mi papá es para salvación. Cambia la frase. Y mi oración a Dios, el anhelo y mi oración a Dios por mis abuelos es para salvación. Por mis primas, mis primos, mis amigos, es para salvación. Ese debe ser tu anhelo. Es lo que debe quitarte el sueño, hermano. No puede ser que te quite el sueño, hermano, una preferencia personal, un gusto personal. Bueno, no puedo dormir, es que estoy pensando qué color voy a pintar la casa. Todavía estoy entre 3 colores. No puedo dormir. No puede ser eso, hermano, lo que te obsesiona, hermano. Debe ser algo más importante, valioso y eterno, y es lo espiritual. Y dice, mi anhelo y mi oración, porque van de la mano, tú oras por aquello que tú más anhelas. Si tú oras 1 o 2 días y ya no oras, es que no lo anhelas demasiado. Si de verdad lo anhelas, oras y también vas y hablas. Ese era su deseo. Vamos hasta 2 Tesalonicenses 3, por favor, versículo 3. Casi al final, llenamos luego 4 espacios y terminamos. 2 Tesalonicenses 3:3 dice Pablo, pero fiel es el Señor. Hace un momento habló de la gente que se opone al Evangelio. Hace un momento Pablo habló de hombres perversos y malos. Pablo dijo que no es de todos la fe, pero en el 3 dice, fiel es el Señor, es confiable. Él te afirmará, te guardará del mal. Tenemos confianza respecto a vosotros en que hacéis tiempo presente y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, a la paciencia de Cristo. Pero dice, el Señor te afirmará, te guardará, te cuidará. Y dice, tenemos confianza respecto a vosotros. Mira el corazón de pastor de Pablo. Dice, en que estás haciendo y harás lo que te hemos mandado. En realidad, hermano, lo que anhela toda persona que te enseñe la Biblia es solamente una cosa, que tú hagas en el presente, hagas y que sigas haciendo lo que encuentras en la Biblia. Eso llena el corazón de cualquier pastor, cualquier papá que enseña a su hijo la Biblia, cualquier mamá que le enseña a sus pequeños la Biblia. Llena el corazón de las personas el ver que obedecen lo que se les enseña, lo que aprenden. Eso es glorificar la palabra. Veamos entonces, ¿qué es lo que debo pedir en oración? Llena por favor 4 cosas. Número 1, que la palabra sea proclamada. Número 1. Es lo que debemos de pedir, que siga siendo proclamada. Número 2, que la palabra sea, llena el espacio, recibida. ¿Cuándo es glorificada la palabra de Dios? Cuando alguien la recibe, la acepta. Y debes estar orando también. Romanos 10:1, recuerda, hermano, cuando dice, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Puedo orar por la salvación de otras personas. Necesito, si es tu anhelo, es por lo cual estarás orando, sea recibida. Número 3, que la palabra sea practicada.
sea obedecida. Tú has visto y dice, confío en que haces y harás lo que se te ha enseñado. Ora que la palabra sea practicada. Así es glorificada al ser recibida y practicada. Así es glorificada. Y número 4, que la palabra no sea estorbada. ¿Recuerdas? Hay hombres malos. No es de todos la fe. Van a oponerse. Vamos a orar para que los misioneros que están predicando la palabra de Dios no sea impedida, no sea estorbada, que puedan sin impedimento seguir esparciéndola, que pueda correr. Eso es lo que oramos. Hermano, estás orando por otras cosas y no hay nada de malo, pero también oremos por estas. Que esto consuma tu corazón. Mi oración a Dios por la gente que tú amas, personas que conoces, sea para salvación.